El pensador francés, colaborador con Félix Guattari en el Antiedipo, Gilles Deleuze, en una conferencia o una charla, yo diría una clase, frente a unos cineastas, refiere o, o explica qué es el acto de creación. Está el video en YouTube para los que quieren ver completo la exposición de este pensador francés, filósofo francés. Dura alrededor de 45 minutos. Y para resumir su apreciación, lo que él entiende como acto de creación, dice que la creación es inventar algo. Aquel que inventa algo, crea. Eso que vulgarmente se dice, se me prendió la lamparita. El invento, creación. En hebreo, salud. Es briut, que tiene que ver con la persona creativa. De hecho, el primer versículo de la Torá dice, Bereshit bara Elohim. Bara es creó. Él, con mayúsculas y negrita, sujeto tácito, creó el cosmos y creó un montón de cosas. Y a veces se confunde que la expresión de nuestra voluntad, nuestro deseo, nefesh en hebreo, tiene que ver con el aspecto de libertad o poder expresar, decir lo que pensamos, pero en realidad la heroicidad, como dice, que explicita Ben Soma o se transcribe que dijo Ben Soma en Pirkei Avot, es conquistar, es el conquistador de ese deseo y acceder a una creatividad para poder convivir con la realidad. Eso que Freud trataba el principio de placer y el principio de realidad, esa tensión que hay entre el principio de placer y el principio de realidad, que es la cultura. Ahora que hay muchas formas hay invenciones o creatividad. En el trabajo, Henry Ford, conocido como el Fordismo, crea el trabajo en serie. Uno no debería perder la perspectiva del colofón, a lo que lleva, pero cada uno está en una parte de ese proceso que lleva a la creación o a la construcción de un automóvil. Un automóvil que tiene una marca que es Ford. El sistema Toyota, a partir de un concepto, luego de la guerra de un Japón devastado, el concepto Kaizen es calidad total o promoviendo una excelencia o una aspiración a una excelencia, se logra el sistema Toyota, donde todos colaboran, donde colaboración, donde cada uno hay un cliente para lograr una salida de ese Japón devastado, destruido. En el arte, Miguel de Cervantes Saavedra inventa la novela. El Quijote es la primera novela. Más que la novela, según Fedor Dostoyevsky, dice, si el mundo se hubiera destruido, se destruyera, fuera destruido, y se bastara con tener el Quijote para saber lo que es la vida. Unos dicen que todo está en el análisis literario, está en el Quijote. Michel de Montaigne crea el ensayo, en la pintura, Picasso el cubismo. El soneto es una invención que tiene una norma en literatura, en poesía. El surrealismo, Dalí, y la poesía también. Los juegos son invenciones que después yo hace muchos años le comentaba a un compañero de estudio, Nicolás, ahí está quizá la tensión con la realidad o la cultura. Yo estudiaba profesor de educación física y estudiamos en primer año los deportes, ¿no? La metodología, las reglas, las técnicas del deporte, el handball, el softball, el rugby, el básquetbol. Y en tercer año tenemos fútbol con un profesor que se llamaba Sorcelón, el Vasco Sorcelón, que había colaborado con el grupo, con
con Menotti, Pizzarotti para la evaluación de los jugadores, daba evaluación en el segundo año, evaluación de las capacidades físicas, la potencia, la fuerza, la resistencia, la velocidad, etc. El señor daba fútbol, había sido jugador de fútbol de Tigre, un equipo del norte de la provincia, del norte de la capital federal. Yo le digo, profesor, porque todos los deportes son ingleses, porque el origen del deporte, handball, rugby, fútbol. Dice, no, Ariel, dice, los ingleses los reglamentan. Y esta tensión entre la creación, el invento y el reglamento. La ópera es una obra que tiene una norma determinada, pero la ópera viene la zarzuela el sainete, quizás la murga rioplatense, que tiene formas, la comedia musical. Tiene singularidades a partir de una creación artística donde se canta y se desarrolla un texto, una narración. El tango es una creación, un invento, es una respuesta a una realidad, montones de inmigrantes confluyen en el Río de la Plata, españoles, huyendo del hambre, de las persecuciones políticas, italianos, judíos, polacos, etc. Y responden a esa nostalgia con ese género musical. Candombe, es la invención rioplatense. Pues el candombe beat, como Miguel Mateo, Rada, etcétera, etcétera. La singularidad del tango también tiene de acuerdo a la época histórica, hace 100 años no es lo mismo realidad que la que convivimos hoy. Ese principio de realidad es distinto que la realidad que hace 100 años. De hecho, hay una historia referida a Pitágoras de Samos, dicen que se le pregunta, ese rey León, rey Leate, no me acuerdo el nombre de ese, es una historia legendaria, mítica, no está escrito en ningún lugar. Dice que le preguntan a Pitágoras si era un sabio, un sofos en hebreo, sofos. Pero dice, no, yo soy un filósofo. Él inventa el término, dicen que se le atribuye la invención de este término, que la filosofía es filósofo, que es el que anhela, que aspira al saber. Dice que hay 3 tipos de hombres, le dice a este hombre. Está citado por Cicerón en un texto. Aquellos que aspiran a honores, aquellos que aspiran al dinero, y aquellos que observan ese espectáculo como un juego. Decía Pitágoras a este león, dice, el filósofo es el que observa la vida como un juego, donde hay un espectáculo. O sea, algunos aspiran al honor, otros aspiran al dinero, y el filósofo es el que observa. ¿Cuál sería, decía Deleuze en esa conferencia, esa clase, diría yo, que el filósofo es el que crea conceptos, inventa conceptos. Él, junto con Félix Guattari, crea el concepto de rizoma, agenciamiento, máquinas deseantes. Hay muchos. La filosofía crea un concepto que hace a una corriente, porque desde Pitágoras, siglo VI, se calcula antes de Cristo, hasta el siglo XXI, hay muchas formas de observar. ¿Y cuál es el gran invento, me atrevo a decir, del pueblo hebreo? Es la invención de este término que es la Kabbalah. Es un concepto. Hay una escritora contemporánea, se llama Perla Epstein, un libro que se llama El misticismo, Kabbalah, el misticismo judío, yo digo hebreo, voy a tratar de explicar por qué, de argumentar por qué hebreo. Dice, se atribuye a Shimon Gabirol, siglo XI, 1000 años atrás. Uno dice que Shimon Gabirol nació entre 1020, 1021, 1022, ahí. Pero yo entiendo que no, que por la ficción alegórica, que es la Torá, en la que se basa la Kabbalah, decimos los que estudiamos o aprendimos algo de Kabbalah, la Kabbalah es el alma de la Torá. Esto que se dedica a observar, Pitágoras dice, el filósofo observa, a esos que buscan honores o dinero. La Torá es el cuerpo, la Kabbalah es el alma es el cuerpo invisible,
y el cuerpo es el alma visible, hay una unidad indisoluble entre cuerpo y alma, escribió Manuel Levinas, dice que lo infinito se contrae en lo finito, que es el texto. La Torá es lo finito y lo infinito es él con mayúscula, que dicta, según el mito, a Moshe la Torá. Él dijo y escribe, Moshe es la escriba de él, con mayúscula, Dios con mayúscula. Entonces, ¿por qué hebreo? Porque se atribuye en esa versión alegórica el primer mekual, así se dice en hebreo, aquel que percibe, aquel que observa. La realidad, decía Gershom Scholem, escribió Gershom Scholem, que la Kabbalah es el proceso que va de lo obvio a lo profundo, y de lo profundo a lo oculto, observa la realidad. Fue Abraham Avinu, se dice en hebreo, el patriarca Abraham, el padre del pueblo hebreo, el que se le dice, Lech Lejá, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, toma distancia de los mandatos culturales, sociopolíticos y familiares, a la tierra que te mostraré. Y de ti van a ser una gran nación, un pueblo. Dice que va a ser como las estrellas del cielo, así está escrito en el texto, o como el polvo de la tierra. ¿Esto qué dicen los talmudistas, los estudiosos, los que analizan el texto? Dice que puede ser, ese pueblo puede ser la altura, brillar, las estrellas brillan en el firmamento. Iniciados en una estrella, dice, como brilla, porque alumbran la oscuridad, nos guían en la oscuridad, las estrellas, pero el pueblo de la tierra es ser pisoteado. Bien, depende de que este pueblo, según la ética, las conductas de este pueblo hebreo, porque ¿qué es el hebreo? Es el seudónimo o el sobrenombre que recibe Abraham, a Híbrid, el original, ese que se pone del otro lado. El que por el otro lado, que observa, como decía Pitágoras, la realidad del poder, del pensamiento hegemónico, la cultura. Freud, en el año 1930, escribe el malestar con la cultura y todos los problemas de salud. Él decía, la salud, briut, el hebreo recreativo, es poder trabajar y poder amar. Pero hay que inventar, decía, escribe una canción, el José, un cantante granadino. Hay un libro de Moshe Cordovero que se llama Parler Rimonín, El huerto de la Granada, Rimón, Granada. Y si voy a inventarme un camino. Aquellos que están pendientes de la vida de los demás, de la red, de lo que dice fulano, que toma partido por uno o por otro lado, necesita inventarse, dicen los pibes, los chiquilines, una vida, inventarse, que no es inventarse, crear una vida, una realidad, para convivir con esa cultura, esa realidad que se nos impone. Eso es ponerse del otro lado. Del otro lado, el poder, el pensamiento hegemónico, en palabras de Antonio Gramsci. Entonces, si uno, Piaget dice, se asimila y se acomoda, el proceso él era un biólogo, epistemólogo, evolucionista, o sea que el proceso cognitivo es que concluye en la asimilación y la acomodación o la adaptación. Entonces uno ya no toma distancia, no integra esa orden que le deja de ser un hebreo. Uno es otra cosa. Se asimila a la cultura y se acomoda a la cultura. Eso sería ser ese invento tiene que ver con siempre tomar distancia, pero por eso hay que crear, hay que ser creativo, la salud tiene que ver con la creatividad, como uno convive con esa realidad que siempre fue, históricamente, siempre se nos quiso imponer. Entonces uno no puede expresar no puede hacer una vida satisfactoria, no puede vivir no puede encontrar un placer, uno es cooptado por esa realidad o vive, o es funcional o es disfuncional. El arte es encontrar convivir con esto, encontrar aspectos creativos para eso. Eso ese aporte a la humanidad del pueblo hebreo tiene que ver con la Kabbalah, el estudio profundo, pero para acceder a esa creatividad uno necesita estudiar mucho, practicar, estudiar mucho Kabbalah. Pues uno siempre va a ser reactivo o va a tomar otra vez, va a ser funcional a ese sistema
o disfuncional y uno sufre y está alienado, siente solo, porque en realidad uno no puede adaptarse a una realidad, a un sistema. Otra vez, Scholle, por eso que va el obvio profundo y el profundo oculto, a lo oculto, tiene que ver con lo cripto, la criptocultura, la criptopolítica, eso que está detrás, las decisiones que toman, injustas, perversas, donde se la corrupción, exclusión. ¿Cómo uno encuentra esa manera? ¿Cómo uno es creativo? Accede al bruto, a la creatividad, porque tienen una semejanza con él. Él creó, él inventó el mundo, él inventó el cosmos. No es una... ¿Cómo podemos inventarnos otra vez una vida? Crear para ser saludables, para poder trabajar y poder amar. Pero ¿cómo? No sé, no sé.